Buenos días, hermanos. El Señor nos bendice grandemente. Estamos estudiando el libro de Hechos. Te invito a abrir tu Biblia y acompañarme al libro de los Hechos. Hoy estamos ya en Hechos, capítulo 8. Sin lugar a duda, una de las imágenes que tienes en tu mente es la de el circo. El circo ha llegado a la ciudad. Y entonces los niños contentos se reúnen alrededor y corren la voz. El circo ha llegado. Y de las figuras predominantes en el circo siempre es el temeroso y valiente domador de leones. ¿Cómo se atreve a estar frente a un león sin ninguna protección? C.S. Lewis, el autor cristiano de las Crónicas de Narnia, en este cuento infantil presentaba a Jesús como un león. Y una de las frases que personalmente me han cautivado al respecto es cuando se comentaba de este león, en este símil, en este simbolismo, en el cual representa a Jesús, y se dice que Él no es un león domesticado. No hay manera en la que pueda ser domado. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Como bien he dicho muchas veces, el libro de los Hechos, aunque hoy en día lo tenemos nombrado con este segundo nombre del libro de los Hechos de los Apóstoles, realmente el nombre más apropiado sería el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo llega a la iglesia de Dios y efectivamente cumple con todo lo prometido por Cristo Jesús, cuando dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto central, introductorio, pero también de antesala de lo que ocurrirá en este libro de los Hechos, nos enseña que el Espíritu de Dios es el poder, es Dios, y es el que da poder a su iglesia. Somos iglesia gracias al Espíritu Santo. Somos iglesia gracias a lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz. Somos iglesia y podemos cumplir con aquel llamado que Él nos dio, porque el Espíritu Santo mora con nosotros, en nosotros, y gobierna a su iglesia. Y estuvimos viendo Hechos 1, Hechos 2, hasta el 7, y vemos cómo la iglesia cumple con lo que Dios le había ordenado, pero los líderes religiosos están en contra de la iglesia. Los líderes religiosos habían amenazado constantemente a los apóstoles y seguidores de Cristo Jesús para que dejaran de predicar la santa palabra de su Señor. Pero cuando vamos a Hechos 7, las amenazas ya no son amenazas solamente, porque Esteban, uno de los que estaban ahí en la iglesia, uno de los líderes de la iglesia, había sido apedreado y asesinado por los líderes religiosos. La persecución se había vuelto violenta. Lo que antes habían sido amenazas, ahora era violencia hacia la iglesia de Cristo Jesús. Y entre los perseguidores más radicales se encontraba Saulo, del cual no hablaremos hoy, pero sin lugar a duda hablaremos a continuación en otros domingos. Saulo sí se nos introduce en estos primeros 3 versículos de Hechos
8 diciendo: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, y unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y lloraron sentidamente por él. Mientras tanto, Saulo asolaba a la iglesia y entraba en las casas, apresaba violentamente a hombres y mujeres y los enviaba a las cárceles. Saulo era un despiadado perseguidor de la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia pues tuvo que expandirse y salir de Jerusalén, pero no os preocupéis, porque lo que empezó como una maldición, Dios lo transforma en bendición. Y lo que fue la persecución, la primera persecución de la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia que aún hoy en día está en persecución, lo que empezó con esta dinámica de la cual la iglesia nunca se ha librado, Dios lo utilizó para que el evangelio se expandiera. Porque Dios es un experto en transformar la maldición en bendición. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la iglesia es, y lo hemos ya estudiado en los capítulos anteriores, es poderosa porque el poderoso Espíritu de Dios, Espíritu Santo, está con nosotros. A partir de aquí, entonces, comienza la difusión del evangelio hacia las afueras de Jerusalén. Porque ya se nos había dicho que serían testigos no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un día llegó a España o a nuestros países de donde somos originales y escuchamos el testimonio de Cristo Jesús. Y todo comenzó en Hechos 8. Con una persecución. Pero mira lo que dice Hechos 8:4 en adelante. Pero quienes fueron dispersados iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria para predicar a Cristo. Se había dicho ya: me seréis testigos, y uno de los sitios, el segundo después de Jerusalén que se menciona, Samaria. Y ahora se está cumpliendo lo dicho por el Señor. Padre Santo, te pido que nos ayudes, oh Señor, a entender lo que tú quieres decirnos hoy. Te pido, oh Señor, que nos ayudes a comprender que tú, cuando dices algo, esto ocurre. Padre, que tú eres un experto en convertir la maldición en bendición. Padre, que tu Espíritu Santo nos lidere, oh Señor. Queremos ser como nuestros hermanos del primer siglo, que aún a pesar de la opresión y de todas las amenazas que habían recibido, no callaron. Antes bien pidieron valor para seguir predicando el evangelio hasta sus últimas consecuencias. Y uno de estos fue Esteban, que hasta la muerte te fue fiel, imitándote en su lecho de muerte, diciendo: no les tengas en cuenta sus pecados. Señor, queremos ser como tú. Queremos, Señor, encarnar tu carácter, Señor. Usa a esta tu iglesia y háblanos hoy para comprender lo que tienes para con nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este versículo 8, veremos, es la expansión del evangelio. Nuestro protagonista, si así podríamos llamarlo, es Felipe. Felipe es uno de los que estaban en el liderazgo de la iglesia, uno de los diáconos elegidos en Hechos 6. Y ahora que la persecución había venido sobre Jerusalén, pues él no duda en moverse hacia otro lado, pero moverse predicando. En cumplimiento de lo que también veíamos en Mateo 28, id y haced discípulos. De manera que muchos a Felipe hoy en día lo llaman Felipe el evangelista. Oye,
Qué buen nombre, qué buena manera de ser reconocido. Y es que Hechos 8 nos da a conocer esta faceta evangelística de Felipe, un ejemplo a seguir. Quienes fueron dispersados, versículo 4, iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria para predicar a Cristo. Y la gente escuchaba con atención lo que Felipe decía, y todos juntos oían y veían las señales que hacía. Hubo muchos casos de espíritus inmundos que salían de sus víctimas lanzando alaridos, y muchos paralíticos y cojos quedaban sanados. Así que hubo una gran alegría en aquella ciudad. El evangelio de Cristo Jesús se estaba expandiendo, estaba yendo a otros territorios y estaba trayendo alegría a Samaria. Recordamos que samaritanos y judíos no se llevaban. Eran un pueblo enfrentado, aunque un pueblo hermano, el mismo pueblo. Era así como Dios estaba mostrando a su iglesia que el evangelio es para todos, para los samaritanos también. Más adelante Dios seguirá rompiendo paradigmas y enseñará a su iglesia que el evangelio también es para los gentiles, todos aquellos que no somos judíos. Pero hoy estamos viendo que el evangelio llegó a Samaria y que este pueblo lo aceptó y se alegró porque el evangelio había llegado. Pero se nos presenta entonces a Simón, otro personaje un tanto peculiar, versículo 9 de Hechos, capítulo 8. Desde hacía tiempo se encontraba en la ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía embelesado al pueblo de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Todos le escuchaban atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Le prestaban cuidadosa atención porque con sus artes mágicas los había embelesado, asombrado durante mucho tiempo. Pero cuando Felipe les anunció el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres creyeron y se bautizaron. También creyó el mismo Simón, quien después de bautizarse acompañaba siempre a Felipe y se asombraba de ver las señales y grandes milagros que éste realizaba. El evangelio es para todos. Muchas veces pensamos que no hay marcha atrás, que no hay manera en la que Dios pueda salvarnos. Bueno, aquí tenemos a un hombre que practicaba la magia, aunque realmente el texto nos da a entender que era un embaucador, que era alguien que con trucos se iba ganando cierta reputación y embelesaba y asombraba a la población. Pero desde luego que era alguien que podríamos decir que tiene un pasado oscuro, terrible, pero Dios puede salvar a cualquiera. Y cuando Simón el mago, como hoy en día lo llamamos, escuchó del evangelio, pues él también quiso seguir a Felipe, quiso aprender de esto. Pero veremos que Simón no terminó de comprender el evangelio. No terminó de abrazar el evangelio tal y como se nos enseña en la palabra de Dios que debemos hacer. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y al llegar, oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se otorgaba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme a mí también ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro entonces le contestó diciendo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don del Espíritu, del don de Dios, se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete del mal que has hecho y pide al Señor que, si es posible, te perdone
al haber abrigado tal pensamiento. Por lo que veo, en tu interior solo hay amargura y estás encadenado a la maldad. Simón había escuchado el Evangelio. Simón incluso había empezado a seguir a Felipe para enterarse bien de lo que éste estaba predicando. Simón incluso había sido bautizado. Pero Simón no había entendido el Evangelio. Pero Simón quería continuar con su antigua vida. Simón quería seguir siendo aquel que se ganaba nombre entre la población por los trucos que hacía. Hermanos, la iglesia no salva. La religión no salva. El pastor no salva. Solo Cristo Jesús salva. Solo Cristo Jesús salva. De manera que podemos vivir una vida religiosa. Podemos vivir una vida de actividades en la iglesia. Podemos incluso ser la mano derecha del pastor o nosotros mismos convertirnos en llamados pastores. Pero si Cristo Jesús no es nuestro Señor y Salvador, nos estamos engañando a nosotros mismos. No hemos recibido el Evangelio. Porque el Evangelio nos enseña que como pecadores necesitamos un Salvador. Como pecadores necesitamos que Cristo Jesús transforme nuestra humanidad, nuestra naturaleza, nuestro ser al completo, yo y todo mi ser. Cada uno de nosotros somos totalmente pecadores y necesitamos una restauración absoluta que solo Dios puede obrar. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, lo que hablamos, lo que consumimos, todo debe ser llevado ante el Señor para que Él nos transforme y nos cambie. Probablemente te preguntes, ¿cómo saber si soy un hijo de Dios? Bueno, un hijo de Dios da fruto. Un hijo de Dios es transformado por su Señor. Porque muchas veces pensamos que podemos hacer de Jesús solo nuestro Salvador. Pero lo que la palabra nos enseña es que Él debe ser nuestro Salvador y nuestro Señor, no solo una de las dos. Esto es, está unido. Si Cristo Jesús es tu Salvador, debe ser tu Señor, tu dueño. No hay alternativa. Simón no había comprendido esto. Había vivido este tiempo engañado. Es por eso que Pedro es tan tajante con él. Simón, no puedes comprar el don del Espíritu Santo. No puedes obtenerlo por tus méritos. No puedes ganarte un lugar en la iglesia. La salvación es por gracia. Y lo que Dios hace en nosotros no se puede comprar. Porque como decía antes, hablando de esta comparación, Dios no puede ser domesticado, domado, comprado. No podemos pensar que podemos gobernar sobre Dios. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Y este es el centro de la reprimenda tan grande que le dio Pedro a Simón el mago. Arrepiéntete. Te has bautizado, has empezado a seguir a Felipe, pero no te has arrepentido. Estás engañado. Arrepiéntete del mal que has hecho y pide al Señor que, si es posible, te perdone al haber abrigado tal pensamiento. Por lo que veo,
en tu interior solo hay amargura y estás encadenado a la maldad. Encadenado, cautivo, esclavizado a la maldad. En otras palabras, Pedro le está diciendo a Simón: cambia tu vida. Dios no puede ser comprado ni sobornado. Cambia tu vida. Y realmente ese es el mensaje que también hoy recibimos. Probablemente estemos engañados, estemos viviendo una vida religiosa, una vida agradable ante la gente de la iglesia, pero no ante Dios. Probablemente estemos intentando comprar nuestra salvación, hermanos. La salvación viene de Cristo. No hay manera en que podamos comprar su salvación, pero podemos recibirla por gracia, por misericordia de Dios, y permitir que Él sea el que nos transforma. Versículo 24. Entonces Simón respondió: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Hubo arrepentimiento en el corazón de Simón? No lo sabemos, realmente el texto no dice que estaba arrepentido, pero había entendido lo que Pedro le había dicho. Rogad por mí, para que no me acontezca lo que vosotros habéis dicho. Quizás este fue el principio del arrepentimiento de Simón. Esperamos que sí. Pero hoy, si estamos engañados, desde luego, sin lugar a duda, sí debe ser el principio de nuestro arrepentimiento hacia con Dios. Versículo 25. Entonces Pedro y Juan, después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, emprendieron el regreso a Jerusalén, anunciando de paso el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. El evangelio estaba expandiéndose y estaba llegando al resto del mundo. Y entonces Felipe, el evangelista, comenzó otro camino. Otra vez empezó con este tipo de viaje misionero que llevaba a cabo. Versículo 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: ponte en camino y ve hacia el sur por la ruta del gran desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Y Felipe así lo hizo. Y sucedió que en el camino se encontró con un etíope eunuco, que era funcionario de Candice, reina de los etíopes, y estaba encargado de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén a adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Tras su ministerio en Samaria, Felipe es movido por el Espíritu Santo. Felipe es un personaje que desde luego es admirable. Tras la persecución, cambia de lugar, pero no de oficio. Sigue compartiendo el evangelio y allá donde va, pues muchos se convierten al Señor. Pero también es una persona que está atenta a lo que el Señor dice. Pues en cuanto Dios le dijo: vete hacia otro lugar, él cogió lo que era suyo y se fue en obediencia. Y ahí en este viaje se encuentra con este etíope eunuco que no conocía el evangelio de Cristo Jesús, pero sí se nos da a entender que él sí creía en Dios, de manera que había ido a adorar a Jerusalén. Y en su viaje de regreso se encuentra con Felipe, el evangelista. Versículo 29. Entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y le oyó que leía la profecía de Isaías. Y entonces le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré entenderlo si alguien no me lo explica? Y el etíope rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, y como cordero mudo delante del trasquilador no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Y el eunuco tomó la palabra y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe, partiendo de este pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Acércate a él. Felipe, que era obediente al Espíritu Santo, que era obediente a Dios, no dudó y se acercó. ¿Cuántas veces no nos ha dicho Dios: acércate a esta persona? Y hemos dudado. Tenemos un gran ejemplo en Felipe, una persona atenta y sensible a la voz de Dios. Y cuando escuchaba lo que Dios le decía, no dudaba en actuar. Si Dios te está hablando hoy, no dudes en actuar. Porque mira el resultado de la obediencia de Felipe. Llega ante este etíope, este extranjero, y observa que está leyendo al profeta Isaías. De hecho, se nos da la cita. Lo que el etíope está leyendo es Isaías 52, del 13 hasta el 53, 12. Un pasaje conocido como el canto del siervo sufriente. Un pasaje que el etíope seguramente estaba fascinado con su poesía, pues es un texto poético, pero no lograba entenderlo. Necesitaba a alguien que se lo explicara. Y entonces ahí entra en escena Felipe. Y Felipe va a Isaías, a este texto, y comienza a ayudar a que el etíope entienda que este texto habla de Cristo Jesús, de este que fue a la muerte y sufrió, pero también resucitó, y por su sufrimiento muchos fueron salvados. Está hablando claramente de Cristo Jesús, y el etíope entonces pudo escuchar el evangelio de Jesús. ¿Qué ocurrió entonces en la vida del etíope? Versículo 36. Prosiguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe respondió: si crees de todo corazón, puedes. El eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe fue y lo bautizó. Y salieron del agua, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe apareció en Azoto, y de camino anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Mira este resultado de compartir el evangelio. El etíope, persona extranjera a Israel, persona que a lo mejor conocía a Dios hasta cierto punto, pero que no comprendía lo que las escrituras decían. Persona que se encontraba perdida, pero persona que pudo comprender el evangelio. Y en cuanto comprendió el evangelio, quiso bautizarse, quiso obedecer al mandato de Cristo Jesús de bautizarse. De manera que Felipe le dice: si crees de todo corazón, puedes hacerlo, puedes bautizarte. Y el testimonio de este etíope extranjero fue: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. De manera que fue bautizado. Felipe entonces fue arrebatado por el Espíritu de ahí, y el etíope retornó a su camino con la vida transformada. Se nos habla de que siguió gozoso su camino. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia más grande encontramos entre Simón y el etíope?
De hecho, del etíope no conocemos ni siquiera su nombre. Solo sabemos que es un etíope eunuco que servía a la reina de Etiopía. Simón no había comprendido el Evangelio. Simón no había comprendido quién era Cristo Jesús. Vivía engañado, no había dejado que el Señor obrara en él. Simón quiso comprar el don del Espíritu Santo. Este etíope, por otro lado, estaba más confundido y no lograba comprender lo que la palabra decía respecto al Mesías. Pero escuchó el Evangelio y lo creyó y lo entendió y permitió que Dios lo transformara. Ambos escucharon, pero Simón no quiso aceptar los cambios que Jesús impone en la vida de aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. Se había estado engañando a sí mismo. Pensaba que Dios estaba a sus órdenes y que podía ser dominado. El etíope, por otro lado, creyó que Jesús es el Hijo de Dios, que Él puede salvar de los pecados y estuvo dispuesto a cambiar su vida por Él. En cuanto entendió esto, convirtió su vida en una vida de obediencia. Como resultado, Simón temió por su vida, pero el etíope volvió a su camino gozoso. Y yo te pregunto, ¿qué crees en tu corazón? Probablemente hayas oído el Evangelio muchas veces, pero no hayas entendido lo que quiere decir. Probablemente incluso vivas una vida de iglesia, seas fiel todos los domingos viniendo, incluso entre semana. Probablemente incluso seas fiel en ofrendar y seas el primero en cantar las alabanzas. Pero hermanos, si Cristo Jesús no está en tu vida como Señor y Salvador, si tu vida no es una vida de obediencia, te estás engañando a ti mismo. Debemos entender, pues, que lo que el Señor quiere es cambio, es obediencia. Nuestra vida debe pertenecerle a Él. Cuidado, hermanos, cuidado. En este capítulo se nos dan a conocer dos personas totalmente diferentes, con resultados totalmente diferentes. De esta manera Dios nos está advirtiendo los peligros de ir en contra de su palabra. Su mensaje es de gracia y de amor, sí, pero también de arrepentimiento y de obediencia. De manera que no podemos gozar de la salvación de Dios sin vivir su señorío en nuestras vidas. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu corazón? ¿Has venido a Cristo Jesús? Si te preguntasen a ti, ¿qué crees en tu corazón? ¿Cuál sería tu respuesta? Y también pidámosle al Señor que sea Él el que nos examina por dentro, para que entendamos su voluntad para con nosotros. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque el Evangelio un día llegó a nuestras vidas. Oh Señor, cuán necesitados estamos de ti aún hoy. Aún hoy, Señor, venimos y pedimos que nos transformes, que nos moldees. Señor, que todo aquello en nuestra vida que hay y que no te agrade, quítalo, Señor. Extermínalo de nosotros. Señor, queremos vivir una vida de obediencia, una vida que te agrada, una vida, Señor, apegada a tu palabra, una vida, oh Señor, en la cual tú efectivamente eres quien ordena, quien gobierna, eres nuestro amo. Ayúdanos a comprender que tú no puedes ser domado. Todo lo contrario, que cuando vamos ante ti,
debemos ir en reverencia, debemos ir en sometimiento, en humildad. Y gracias, Señor, porque por tu Hijo Cristo, Jesús, nuestro Salvador, podemos ir ante ti. Pero, Señor, que esto no lo entendamos como algo banal, sino que demos, Señor, el mérito que esto merece. Y gracias, Señor, porque la salvación nunca dependió de nosotros, de nuestras obras, de nuestro dinero, de nuestro estatus. Siempre fue por gracia, por Cristo Jesús. Oh Padre, cuán precioso es el Evangelio para todos aquellos que lo hemos abrazado. Y qué bueno es saber que volvemos a nuestras casas, a nuestro día a día gozosos, pero también en obediencia, como lo hizo Felipe. Pero quizás alguno de nosotros hoy ha entendido que su situación es más parecida a la de Simón el Mago. Pues da a nuestros corazones arrepentimiento, para que podamos, oh Señor, comprender las profundas y preciosas verdades de tu palabra. Mueve, Señor, a tu iglesia, para que todos aquellos que dicen, no hay quien me explique lo que no entiendo, puedan tener ahí a alguien predicando el Evangelio de Jesús. En el santo nombre de Cristo, sigue, oh Señor, usando a esta tu iglesia. En el santo nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Amén y amén.